Desde hace algunos meses el término reforma laboral aparece todos los días en los medios de comunicación. Sin embargo, todavía no conocemos el proyecto oficial que el Poder Ejecutivo Nacional buscaría aprobar en el Congreso. Solo circularon algunos documentos no oficiales que pueden o no corresponderse con lo que será el proyecto oficial, que, según se anuncia, va a ser presentado en apenas unos días. Aún así, esta información es un buen disparador para reflexionar sobre lo que podría ser la tercera reforma laboral impulsada por el Gobierno Nacional en un plazo de apenas 2 años. La primera pregunta que debemos hacernos es si es realmente necesaria una nueva reforma laboral. Puede que sí. En cuanto a ciertas materias de las que estas reformas no se han ocupado hasta ahora, estoy seguro de que sí es necesaria, pero antes hay que decir lo obvio. En pos de cierta estabilidad jurídica, no parece razonable modificar a grandes porciones del derecho del trabajo una vez por año, más cuando la reforma del año 2024 modificó artículos que ya habían sido cambiados por el DNU 70 del año 23, es decir, del año anterior, y que ahora, si los documentos no oficiales que circulan se volcaran efectivamente en el proyecto oficial, podrían ser alterados por tercera vez en, insisto, apenas 2 años. Esto expone, creo que con toda claridad, que las reformas recientes no fueron exitosas. Tal vez porque chocan con el bloque de constitucionalidad, tal vez porque no dan respuestas a los problemas reales actuales de los trabajadores y de los empleadores, o tal vez porque se insiste en la idea de reformar las normas laborales, pero sin saber muy bien por qué, para qué y cómo. Independientemente de las razones de estos fracasos reformistas, el actual estado de cosas nos propone hablar no ya de si es necesaria o no una reforma laboral, sino de cómo debería llevarse a cabo una reforma laboral moderna, exitosa, y cuáles deberían ser sus contenidos. Las iniciativas reformistas recientes suelen justificarse en que la legislación laboral argentina es antigua y que, por ese solo dato, no puede asimilar adecuadamente a los vínculos laborales modernos. Sin embargo, en las últimas 2 reformas se modificaron en mayor medida normas que no son de las más antiguas de nuestra legislación laboral. Además, bajo el título Modernización Laboral, que precede a todos los cambios normativos en esta materia, ambas reformas y la nueva iniciativa reformista no atienden ninguna de las manifestaciones modernas de las relaciones de trabajo. Ninguna de las 2 reformas ni los documentos que circulan hasta ahora se ocupan del impacto de las nuevas tecnologías en el trabajo. No hay, por ejemplo, una referencia a la gestión algorítmica o a la inteligencia artificial o al tratamiento de datos de las personas trabajadoras, por mencionar solo algunos ejemplos. La única manifestación del trabajo moderno que estaría incluida en esta iniciativa es la del sector de reparto de la economía de plataformas, pero no en el sentido en el que se expresaron las primeras sentencias argentinas definitivas, aunque no firmes, sino más bien para reforzar el estado de hecho del trabajo en este sector de la economía, es decir, el tratamiento de los trabajadores como si fueran autónomos o independientes, y también la calificación jurídica de las titulares de plataformas digitales como si fueran meras intermediarias entre el trabajador repartidor, insisto, al que consideran independiente, con el usuario cliente. Además de que la iniciativa no se ocuparía de ese sector del trabajo en la economía de plataformas más que para consolidar la ausencia de derechos individuales o colectivos típicamente laborales, se dejaría afuera a la mayor parte del trabajo en esa economía. La economía de plataformas es un universo complejo y variopinto que obviamente no se reduce a el reparto de pequeña y mediana paquetería y de sustancias alimenticias. Sigamos con algo elemental. El derecho del trabajo tiene como única finalidad proteger a la persona trabajadora, y en el plano individual busca cumplir con este cometido mayormente haciendo una redistribución del poder dentro del contrato de trabajo para intentar alcanzar una relación de fuerzas algo más equilibrada o, si se quiere, algo menos desequilibrada.
Las reformas anteriores y la iniciativa reformista que aparece en estos documentos no oficiales son una expresión a contramano de esta finalidad. En casi todos los casos no hacen más que desplazar o incluso eliminar ciertos límites a los poderes del empleador, dotando entonces al empleador de mayores posibilidades de hacer valer su fuerza dominante dentro del contrato de trabajo. En la dimensión colectiva y sin perjuicio de las reflexiones particulares que cada una de las modificaciones propuestas pueda merecer, lo que se apunta es a disminuir el poder de las asociaciones sindicales, por ejemplo, en lo que refiere al patrimonio de estas organizaciones y también en lo que hace a las medidas de acción, la huelga que pudieran llevar a cabo las asociaciones sindicales. Vemos entonces una tendencia que muestran estos procesos reformistas y que debería encontrar un límite. De lo contrario, si esta tendencia no encuentra ese límite y se sigue profundizando en lo sucesivo, nos encaminamos progresivamente a la negación del derecho del trabajo y por lo tanto a la negación jurídica del conflicto entre capital y trabajo. Nadie que conozca mínimamente la historia del derecho del trabajo puede ver allí un beneficio para la sociedad o una solución de un problema del mundo del trabajo. Parece más razonable pensar que desandar ese camino histórico del derecho del trabajo nos acerca más al conflicto de origen que a una solución moderna de los problemas actuales laborales. La negación o quizá el desconocimiento de las saludables funciones que cumple el derecho del trabajo en el marco de un Estado de Derecho y una economía de mercado resulta preocupante pensando de cara al futuro. También hay que señalar qué aspectos deberían considerarse en el marco de una reforma laboral moderna que en esta nueva iniciativa reformista parecen estar ausentes. En primer lugar, una reforma laboral moderna debería considerar la jurisprudencia, en el sentido más estricto del término, de los tribunales especializados y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Jurisprudencia que parece no haber sido tenido en cuenta, al menos en todos los casos. La disociación entre el texto de la norma positiva y la jurisprudencia genera, como ya sabemos, una litigiosidad francamente innecesaria e indeseable. En segundo lugar, una reforma moderna supone la incorporación de un enfoque de derechos humanos que tampoco parece estar presente en esta nueva iniciativa reformista. Y en este sentido, solo por citar un ejemplo reciente, una reforma moderna debe abordar seriamente la relación conflictiva entre las normas laborales actuales y el derecho al cuidado reconocido como un derecho humano autónomo por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su opinión consultiva 31 de este mismo año. En tercer término, una reforma moderna debe atender especialmente al impacto de las nuevas tecnologías en el mundo del trabajo y sobre este punto se habla mucho, se escribe mucho, pero en la experiencia nacional no se advierten acciones del Estado que tiendan a la regulación de estas nuevas tecnologías aplicadas al trabajo. El único posible resultado del abstencionismo estatal es siempre el tan peligroso determinismo tecnológico. Ahora bien, cualquier reforma que pretenda cambios significativos sobre el ordenamiento jurídico laboral precisa necesariamente de un grado considerable de legitimidad. Y esto me parece solo es posible si es el producto de una escucha verdadera de los actores sociales y se emana de un genuino diálogo social. De otro modo, estamos condenados a un loop de marchas y contramarchas, reformas y contrarreformas que no es para nada beneficioso para el tránsito de las relaciones laborales. Pero no solo esto. Sabemos que el derecho estatal en general está atravesando una crisis moderna y que particularmente en el espacio de la transición tecnológica y digital, la norma estatal no logra captar a tiempo los cambios tecnológicos que avanzan a una velocidad vertiginosa. Por ello, además de diálogo social, necesitamos un análisis multidisciplinario y una nueva lógica de reparto del territorio normativo que permita una codeterminación en esta transición tecnológica.
En este punto, el rol que puede cumplir la norma estatal es el de crear un buen marco jurídico para esta codeterminación, garantizando principios generales para la implantación tecnológica, como por ejemplo centralidad de la persona trabajadora, no discriminación, no maleficencia. La ley además podría distinguir entre tecnologías que extraen valor de tecnologías que aportan valor y calificarlas según su nivel de riesgo. La ley puede además exigir evaluaciones de impacto previas a la implementación de tecnologías de alto riesgo, asegurar la supervisión humana como regla general en los sistemas de decisiones automatizados, imponer obligaciones reales y efectivas de formación profesional en el marco de esta transición tecnológica, garantizar a los representantes de los trabajadores un derecho a la información antes de la implementación de nueva tecnología y un derecho de auditar posterior a esta implementación. Engarzar además la incorporación de nuevas tecnologías productivas con el derecho constitucional de participación en las ganancias y finalmente fomentar órganos paritarios en las empresas para cogestionar la adopción de nuevas tecnologías, como sucede en alguna experiencia comparada. Para todo esto, de nuevo, es necesario un verdadero diálogo social y que suceda algo que no se produjo en la última reforma, que los legisladores escuchen las distintas voces, que procuren aportes técnicos desde diferentes disciplinas y que, sobre todo, a diferencia del trámite express que se le imprimió a la ley 27.742, exista esta vez un debate parlamentario previo. De otra manera, parece muy difícil pensar en una reforma moderna y duradera que sea legitimada por los titulares de las relaciones de trabajo.